Listo, Oscar, estoy empezando a compartir la pantalla. ¿Puedes proyectar la presentación, por favor, Alfonso? Muchas gracias. Muy buenos días, clientes y amigos. A nombre de todos los socios de Roset Bedford México, les agradecemos su presencia a este webinar denominado Reformas Fiscales 2022. Este evento de reformas fiscales se compone por dos webinars, uno que se llevará a cabo el día de hoy y una segunda parte el próximo 16 de noviembre del 2021. En ambos temas estaremos abordando los puntos principales que componen el tema de la reforma fiscal. Recordemos que el pasado 26 de octubre fue aprobada por el Congreso de la Unión y en lo cual la mayoría de esas reformas van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2022. En general, se mantiene la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre y como les decía, vamos a comentar los puntos más relevantes en materia económica y fiscal. Para esto, nos pasamos a la siguiente lámina, por favor, Alfonso. Quisiera presentarles a nuestro invitado especial, el maestro en economía Rodolfo Navarrete. Rodolfo es director de análisis y estrategia de inversión de Vector Casa de Bolsa. También es participante activo en medios de comunicación, principalmente en el diario Reforma. Muchas gracias y bienvenido, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por la invitación a este evento. Espero que sea muy exitoso y lo que a mí me gustaría es comentarles básicamente la perspectiva de la economía mexicana para lo que resta del presente año y para el 2022. No sé si podemos pasar a la siguiente. Tienes tu micrófono apagado, Rodolfo. Sí. Perdón. Bueno, en la primera lámina lo que podemos ver es tratar de contextualizar a la economía mexicana en el ámbito internacional. El tercer trimestre ha sido relativamente malo, como ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda. Tanto el caso de Estados Unidos, China y obviamente el caso de México han reportado tasas de crecimiento económico relativamente bajas. Ustedes pueden comparar en función de los colores. Estados Unidos una desaceleración económica muy fuerte, ¿no? En el segundo trimestre la economía americana creció 1.6% y en el tercer trimestre 0.5%. El caso de China igualmente, y el único país que siguió creciendo, o la única región que siguió creciendo más o menos, fue Europa. Sin embargo, las cifras que se están publicando ya al inicio del cuarto trimestre están mejorando con respecto a las del tercero, de tal modo que podríamos afirmar que el ritmo de recuperación económica se va a recuperar en el cuarto trimestre. Por tanto, pues observaríamos un buen resultado para el 2021 y un tanto menor para el 2022, como pueden apreciar en el cuadro de la derecha. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario. Lo que espera es que el mundo crezca 5.9% este año y 4.9% el próximo. Estados Unidos crecería 6% este año y 5.2% el próximo. En la siguiente lámina lo que vemos es que uno de los factores que ha permitido que la recuperación económica sea rápida en el mundo, y en particular en el caso de Estados Unidos, ha sido la vacunación contra la COVID. Ya el número de contagiados ha bajado de manera importante, aunque hay algunos elementos de preocupación, como ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda, el caso del Reino Unido y el caso de Estados Unidos incluso. Solo que en estos países es pues por la reticencia de algunas de las personas a vacunarse. Y el otro que está preocupando mucho es el caso de Alemania. Alemania el día de hoy, por ejemplo, registró el nivel más alto de contagio en toda la historia de la COVID, vale decir, desde marzo del año pasado. La figura contraria se ve en la gráfica de la derecha. Ustedes pueden apreciar el número de contagiados en los países de América Latina bajaba de manera sustancial, ¿no? Ahí está México, el caso de Perú, el caso de Argentina, etcétera, etcétera. Solo que Chile está observando un rebote en el número de contagiados, pero relativamente bajo todavía.
Como les digo, la figura es un tanto diferente el caso de América Latina, y esto lo que dice es que podría estar mucho mejor en los próximos meses, sobre todo con el descubrimiento de la píldora contra la COVID. La siguiente lámina lo que vemos es este crecimiento económico que ha habido en el mundo ha ido acompañado de un proceso inflacionario importante, pero diferente a todos los demás. Lo que estamos observando en el mundo es un desequilibrio entre todos los mercados de bienes y de servicios. Con la COVID se paralizó la producción y al paralizarse la producción se desequilibraron todos los mercados de bienes y servicios. En consecuencia, después de la COVID, en la medida en que estamos regresando al trabajo, otra vez los mercados tienen que buscar sus nuevos puntos de equilibrio. Entonces estamos viviendo esa coyuntura, por lo que pues ese proceso de buscar el nuevo punto de equilibrio está llevando a inflaciones relativamente altas. Ustedes ven en la gráfica de la izquierda el precio de los metales, cómo ha subido el precio de los alimentos y el precio del petróleo. Ni se diga el precio del carbón y el precio del gas. Esto ha generado crecimiento de la demanda, una lenta recuperación de la oferta, está presionando los precios y esto está generando inflación en todo el mundo. No solo eso, sino que también el proceso de distribución de los productos ha generado escaseces. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver un indicador que dice las interrupciones de la cadena de suministros. Se supone que ese indicador, cuando está en 50 o alrededor de 50, el número de días para suministrar los productos se considera que es adecuado. Pero en la medida en que va bajando, se considera que es muy inadecuado. En otras palabras, se está tardando demasiado para suministrar productos a las empresas. Y ustedes pueden apreciar en esa gráfica, tanto en Europa como en Estados Unidos, el suministro ha caído a niveles prácticamente de 10, un poquito arriba, ¿no? Lo cual estaría diciendo que es un gran problema el suministro que están observando las empresas en Europa y en el caso de Estados Unidos. En la siguiente lámina, lo que vemos es el comportamiento de la inflación. La inflación es un fenómeno generalizado en todo el mundo. La inflación en Estados Unidos, en la zona euro, en el Reino Unido, en Canadá, ¿no? Japón incluso, que está todavía con inflación negativa, pero está subiendo. Y el caso de América Latina es muy notable, los casos de Brasil, el caso de México, de Perú, de Chile, etcétera, etcétera, que están observando procesos inflacionarios muy altos. Yo les acabo de señalar que este es un proceso inflacionario muy diferente a todos los demás. Y es básicamente por lo siguiente, porque es generado por choques de oferta, ¿no? El origen de la inflación está en una caída de la oferta, ¿no? Normalmente las inflaciones en todo el mundo son provocadas por un exceso de demanda, ¿no? Y esto es muy importante, porque sabiendo diferenciar si es por choque de oferta o es exceso de demanda, viene la política económica. Cuando la inflación es por choque de oferta, la política monetaria es inefectiva, no sirve para nada, ¿no? Y cuando la inflación es por demanda, al contrario, la política monetaria es muy efectiva, entonces los bancos centrales tienen que aumentar rápidamente la tasa de interés. Veamos la siguiente lámina. Acá vemos las reacciones de los bancos centrales en todo el mundo. Ustedes pueden apreciar acá los bancos centrales de países desarrollados prácticamente no han reaccionado, ¿no? Mantienen la tasa de interés relativamente constante. La semana pasada el Fed americano inició el proceso de estímulos, pero no movió la tasa de interés, ni la va a mover un buen rato. La gente dice que probablemente comenzaría el aumento de las tasas en Estados Unidos a finales del 2022. Europa ni la va a mover, ni va a sacar ningún estímulo, va a dejar todas las cosas. Y Japón igual, y el Banco Central de Inglaterra está dando indicios de que podría mover. Sin embargo, en América Latina los bancos centrales han actuado de manera diferente. Están aumentando sus tasas de interés de manera importante y rápido, ¿no? El Banco Central Mexicano, el brasileño, el chileno, el colombiano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia. Sabiendo que el fenómeno inflacionario es más o menos el mismo y es en todo el mundo, hay reacciones diferentes. Mientras que los países desarrollados están aguantando las tasas de interés, los países emergentes la están aumentando rápidamente porque están observando algunos fenómenos de exceso de demanda. El caso chileno es el más notable. En la siguiente lámina,
lo que vemos es las reacciones que han habido en el presente año en los mercados financieros a consecuencia de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Como pueden apreciar, el caso de México, la depreciación de las monedas, Turquía es un caso, el que ha registrado la mayor depreciación en lo que va del presente año en su moneda, seguido de Chile, Tailandia, Perú, Corea, Japón, etcétera, etcétera. El caso de México no es un caso preocupante en términos de movimiento del tipo de cambio, como pueden apreciar en la lámina. En el segundo cuadro, el aumento de las tasas de interés de los bonos de 10 años. El país que más ha aumentado su tasa de interés en el bono de 10 años es Brasil, Chile, Perú, Colombia y luego México. De México también ahí está, no tan preocupante como el caso de Brasil, por ejemplo. Y la explicación muy sencilla, lo que les acabo de decir, ¿no? Están observando inflaciones provocadas por la demanda, están observando problemas mucho más serios que el caso mexicano. El caso de las bolsas, la bolsa que más ha subido en lo que va del presente año es el caso de Polonia, el de Rusia, el de Hungría, etcétera, etcétera. México también va relativamente bien, ¿no? Y el caso de el Credit Default Swap de 5 años es un medidor de riesgo, ¿no? El riesgo que ha aumentado más ha sido el riesgo de inversión en Colombia, seguido de Brasil, de Chile, de Perú, de China, Indonesia, etcétera, etcétera. El riesgo mexicano se ha deteriorado, pero no mucho. Solo ha aumentado el nivel de riesgo en 16 puntos, cuando en Colombia, por ejemplo, ha aumentado en 78 puntos, ¿no? En la siguiente lámina, lo que vemos es ya el caso de México. Como les digo, la economía mexicana el año pasado cayó 8.2% y este año podría recuperarse entre 5.9%, 6% tal vez, y el próximo año 4.1%. La economía está encontrando dificultades para seguir avanzando. Miren la siguiente lámina. Acá pueden observarlo claramente. La tendencia que se esperaba que sucediera con el crecimiento económico mexicano es esa línea punteada roja de la gráfica de la mano izquierda. Sin embargo, el azul es lo que se está observando. Miren el último reporte, la economía mexicana cayó, ¿no? En el tercer trimestre cayó 0.2% contra el segundo. Y ahí lo pueden observar ustedes. Se está desviando de la trayectoria que se había trazado, ¿no? Incluso en la gráfica a la derecha ustedes pueden ver también que la recuperación con respecto a las crisis anteriores se está desviando, ¿no? Entonces hay que ver, pero parece que la economía sí está encontrando dificultades para seguir avanzando. La pregunta es ¿por qué? En la siguiente lámina ustedes pueden apreciar el efecto de arrastre de Estados Unidos sobre la economía mexicana se está rompiendo, ¿no? Miren, sobre todo en la lámina en la gráfica de la derecha, vean ustedes cómo la producción manufacturera americana, la línea azul, sigue aumentando, pero sin embargo el PIB mexicano está bajando. Lo que les digo, se está rompiendo el arrastre. México crece básicamente arrastrado, o comandado o jalado por Estados Unidos, ¿no? Esa relación se está rompiendo. ¿Por qué se está rompiendo? Vean la siguiente lámina. Básicamente porque la industria automotriz mexicana está resintiendo un efecto importante. La industria automotriz, como pueden apreciar, se está desacelerando de manera muy importante. Vean la gráfica del centro, las exportaciones automotrices están cayendo, y vean la producción y la exportación de vehículos en la gráfica a la derecha, cómo ha venido cayendo, ¿no? Ayer se reportó la producción de automóviles en el mes de octubre, cayó 25% en términos anuales, pero en septiembre cayó 33%, ¿no? Entonces ahí está el problema. El motor del crecimiento económico mexicano es el sector automotriz, pero el sector automotriz está cayendo. Pero la pregunta es, ¿por qué está cayendo el sector automotriz? Básicamente, no por un problema de demanda, no es que no haya demanda de automóviles, es un problema de oferta. No se pueden producir automóviles porque hay un problema de abastecimiento de semiconductores. En la siguiente lámina, lo que vemos es básicamente la política económica en México lamentablemente no está ayudando a promover el crecimiento económico en términos keynesianos. En Estados Unidos, por ejemplo, se está expandiendo el gasto público para generar recuperación económica. En México no, ¿no? Pero por el otro lado se está generando unas condiciones relativamente buenas para la estabilidad macroeconómica. Ustedes pueden apreciar en la gráfica
de la derecha, cómo era el déficit mexicano antes de la COVID y cómo es ahora. Pasó de 2.3 a 4.6, mientras que el resto de países en el mundo pasaron sus déficits de manera muy importante a niveles muy altos. Es lo que todos sabemos. Los gobiernos apoyaron a las empresas y a las familias, pero el gobierno mexicano no. Pero ¿eso qué implicó? Implicó simplemente un menor deterioro de las finanzas públicas. En cambio, el resto del mundo deterioró fuertemente sus finanzas públicas, ¿no? Entonces, ahí hay un factor positivo y negativo. Positivo en el sentido de que asegurar la estabilidad macroeconómica, pero negativo, pues obviamente favoreció en alguna medida la caída que vimos el año pasado. La siguiente lámina, lo que vemos es el efecto justamente de esto. Si aumenta el déficit fiscal, ese déficit hay que financiarlo y se financia con deuda. La deuda de las economías avanzadas antes de la COVID, miren, estaba en 103.8, pasó a 120% del PIB. En países emergentes estaba en 54% del PIB, pasó a 64% del PIB. Y el caso de México pasó de 53 a 60% del PIB. El que menos deterioró la deuda fue el caso mexicano. Esto lo pone en buenas condiciones para entrar al mercado financiero mundial, sabiendo que las tasas de interés van a aumentar. Entonces México podría entrar bien, conseguir financiamiento sin que se afecte la calidad de la deuda ni de las finanzas públicas. Ese es el aspecto positivo de esta acción que hubo de poco apoyo de empresas y familias en el año 2020. En la siguiente lámina lo que vemos es la inflación, es un problema serio en el caso de México. Vean la inflación cómo está subiendo, el INPC está subiendo y la inflación subyacente también está subiendo. Este es el motivo principal por el cual el Banco Central Mexicano está aumentando la tasa de interés. La siguiente lámina, vemos efectivamente el aumento de la tasa de interés en la gráfica de la izquierda. Ustedes pueden ver cómo sube la inflación y cómo la tasa de interés está acompañando al comportamiento inflacionario. Los funcionarios del Banco Central Mexicano se han asustado con la inflación y en consecuencia están aumentando la tasa de interés. Pero el problema es que el aumento de las tasas de interés no va a bajar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación tiene su origen en la oferta y no en la demanda. La siguiente lámina, el tipo de cambio tiene una tendencia estructural a la apreciación. Miren cómo estaba el tipo de cambio antes de la COVID, cómo se fue con la COVID y hoy día dónde está. El tipo de cambio está relativamente estable y ahí va a seguir, cercano a los 20 pesos, sin generar mayores alteraciones. En la siguiente lámina, lo que tenemos ya las proyecciones, acá están las proyecciones para este año y el próximo año, de acuerdo a la encuesta de Banjico, es la encuesta de 35 economistas, el promedio de 35 economistas, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice la Secretaría de Hacienda, lo que dice el Banco de México y lo que decimos nosotros. No hay mucha diferencia, nosotros estamos esperando un crecimiento este año de 5.90, lo que sí puede ser diferente es el comportamiento de la inflación, nosotros la tenemos en 7.10, el mercado está muy abajo todavía, se está aproximando, está en 6.63. Y eso es básicamente lo que quería comentarles, les agradezco su atención y les deseo mucho éxito en su convención. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu intervención. Realmente nos ha quedado claro a todos nosotros cuáles son los retos que vienen hacia adelante y definitivamente la pandemia deja muchos resabios, tanto en tema coyuntural como estructural. En términos muy generales, ¿cuáles crees tú que sean estos principales retos que podría necesitar subsanar la economía mexicana para llegar a una etapa del ciclo económico más estable? Bueno, lo más importante que se tiene que generar en México, yo diría en términos macroeconómicos, los principales balances macroeconómicos están relativamente bien. El balance fiscal está bien, la relación deuda pública con respecto al PIB está bien, el balance externo está relativamente bien. Lo que falta es básicamente un impulso hacia el crecimiento económico. Generalmente los países usan la política fiscal para promover la recuperación económica. Eso tendría que hacer el gobierno mexicano en alguna medida. El único problema es que comenzaría a deteriorar sus balances fiscales. El otro elemento que es muy importante y que no depende mucho de nosotros es, pues, como les digo, el motor del crecimiento económico mexicano es el sector automotriz. Lamentablemente hay un desabasto mundial de semiconductores y nos está afectando, ¿no? Si ustedes ven cuál es el otro país afectado
con el desabasto de semiconductores es Alemania, ¿no? Y la importancia de la industria automotriz en Alemania es crucial, igual que nosotros, ¿no? Entonces, yo diría que acá lo que cabe esperar es pues, que se vaya resolviendo esto, mientras habrá que ir pensando en hacer inversiones en semiconductores, porque ese va a ser el tema del futuro. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos tu participación a nombre de todos los socios de la red. Gracias a ustedes y mucho éxito en su convención. Gracias. Gracias, Rodolfo. Bien, continuando, les comento que todas las preguntas que puedan tener pueden hacerlas a través del chat. Los socios y todos los panelistas estaremos al pendientes de las mismas para irle dando respuesta por ese medio. Y si es posible, durante lo largo del webinar que estamos desarrollando. Bien, hasta este momento hemos platicado de manera general los retos de modificaciones en el ámbito económico y vamos a pasar respecto a las modificaciones en el ámbito fiscal. Sin embargo, antes de ello, me gustaría presentarles a nuestros panelistas, todos socios de Russell Bedford México. Les presento a Xochitl Contreras. Xochitl es socia de precios de transferencia de la Oficina de Puebla. Les presento también a Pedro Muñiz. Pedro es socio de impuestos de la Oficina de Monterrey. A Fernando Velázquez, socio de impuestos y precios de transferencia de la Oficina Ciudad de México. Armando Águila, socio de impuestos de la Oficina de Puebla. Jaime Salcedo, socio de impuestos de la Oficina Guadalajara. Esteban Estrada, socio de impuestos de la Oficina Ciudad Juárez. Y Alejandro Muñoz, socio de impuestos de la Oficina de Chihuahua. Todos sean bienvenidos. Un servidor que los acompaña, soy socio de impuestos y líder nacional del Comité Fiscal. Mi nombre es Oscar Heredia. Pues muchas gracias a todos, nuevamente bienvenidos. Y entrando en materia, primeramente en la siguiente lámina nos gustaría platicarles acerca de los principales cambios en materia de precios de transferencia. Para esto les cedo la palabra a nuestras socias Xochitl Contreras y Fernando Velázquez. Adelante, por favor. Gracias, Oscar. Pues efectivamente en materia de precios de transferencia existen modificaciones puntuales, específicas y de buen impacto, diría yo, en la práctica de documentar operaciones con partes relacionadas. ¿Por qué se da esto? Antes de entrar directamente en materia, se da básicamente porque la tendencia que ha seguido nuestro país en materia de fiscalización y en materia de documentación de operaciones intercompañía es muy apegada a lo que los mecanismos de fiscalización y los mecanismos de revisión y documentación de los programas BEPS de la OCDE han estado trayendo consigo. Es decir, estas mejoras o estas adiciones o estos cambios que vamos a ver ahora para efectos de la reforma tienen que ver mucho con este plan BEPS que la OCDE ha implementado y con la tendencia internacional. No son gestados directamente en la mente a lo mejor mexicana nada más, sino que los vamos a poder ver en muchas otras prácticas internacionales de países que pertenecen a la OCDE y que documentan operaciones intercompañía. Es decir, los fiscos a nivel internacional han tenido esta tendencia y es por eso que es importante entender esta primera parte, porque necesitamos saber que de ahí es donde viene esto. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a estar viendo es que los estudios de precios de transferencia recrudecen la parte del análisis funcional. Es decir, es importante que se incluya información muy detallada de funciones, activos y riesgos, que esto ya venía de tiempo atrás, de la compañía que estamos documentando aquí en México, es decir, del contribuyente mexicano. Pero yo diría que aquí el cambio pues fuerte y que llama mucho la atención es que esta información acerca de funciones, activos y riesgos deberá documentarse también con datos de la compañía con la que se está llevando a cabo la operación. Y esto definitivamente es un reto enorme, ¿no? O sea, pero vemos esta tendencia ya desde que en México se abre el artículo 76A, ya hace años atrás, para documentar Local File, Master File y Country by Country Report. Estos tres declaraciones informativas que obligan al contribuyente a presentar información no solamente de lo que hace en la residencia fiscal mexicana, sino también información de lo que tiene que ver con su parte relacionada en el extranjero. Sabemos que esto obviamente en el día a día podrá ocasionar diferentes retos de gestión de la información para los funcionarios mexicanos con los funcionarios de otras partes del mundo para poder hacerlos un poco más sensibles o conscientes de la necesidad de documentar esas funciones, activos y riesgos aquí en México.
pero es un cambio bastante importante que habrá que tener en cuenta para los siguientes estudios que ustedes documenten. Es correcto, Xochitl. La verdad es que bastante interesante y no es el único. Otro de los que se están incluyendo, las precisiones que justamente están incluyendo dentro de esta propuesta es en relación con que justamente los estudios de precios de transferencia deben incluir los elementos de comparabilidad utilizados y el detalle de aplicación de los ajustes. La verdad, digo, aquí nada más como recordatorio, muchas veces a efectos o hay situaciones que llevan a que a través de algunas situaciones particulares, como pueden ser justamente las propias funciones, riesgos, términos contractuales, lleven a cabo o generen que realmente las operaciones puedan estar dentro de los rangos que inicialmente se determinan, los cuales se pueden ajustar justamente a través de esta metodología. Lo que se establece ahora es que dentro de los estudios realmente se debe de señalar de manera más específica justamente qué son estas distinciones que se realizan o estos ajustes para efectos de determinar que efectivamente la operación que se está analizando está dentro de los rangos establecidos. De alguna manera ya estaba, pero no, lo que están solicitando en esta ocasión, y que también va a ser muy importante analizar y obtener la información para explicarlo, es que se incluye el detalle de efectivamente cuáles son los considerandos que se están tomando en cuenta para llevar a cabo estos ajustes, ¿no? Entonces, esto nos lleva realmente también a un trabajo adicional que teóricamente se tendría que estar haciendo, pero que ahora se solicite que se documente dentro del propio estudio de precios de transferencia. Exacto, es decir, la información que se debe de incluir en el estudio tiene la tendencia de ser cada vez más detallada. Si bien es cierto que seguro el consultor de precios de transferencia en sus papeles de trabajo contaba con esa información respecto a los ajustes que elaboraba, ahora deben de aparecer como tal dentro del estudio. Y yo diría, Fernando, tener también una justificación lógica, razonable desde el punto de vista tanto económico como de razón de negocios, porque a eso finalmente lleva un ajuste, ¿no? El intentar precisamente volver más comparables, esos comparables que supuestamente ya habíamos seleccionado, el hacer que estos comparables se apeguen mucho más a la realidad económica y de negocio de la compañía que estamos analizando. Entonces, a lo mejor aplicar esos ajustes por default o ajustes muy genéricos va a requerir mucho más esfuerzo de parte del contribuyente para explicarlos y para entenderlos. Y otro cambio muy importante también, que ahora ya se pone de manera pues muy tangible y muy explícita en la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues es lo que se refiere a las operaciones con partes relacionadas, tanto nacionales como en el extranjero. Si bien es cierto que ya en los artículos de ley se mencionaba que debían documentarse las operaciones con partes relacionadas y no se hacía tal la distinción de extranjeras o nacionales, ahora ya es muy claro que la documentación debe de ir también hacia operaciones con partes relacionadas nacionales. Esta es una de las preguntas que muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros colegas a veces se preguntaban o hacían. Oye, ¿por qué a lo mejor yo tengo que documentar operaciones con mis partes relacionadas en México? Si al final del día entiendo que el espíritu de precios de transferencia es que no exista una transferencia artificial de la utilidad fiscal a otro país, a otra jurisdicción, y que de tal forma se merme la recaudación fiscal en México. ¿Por qué tendría que documentar también operaciones nacionales? Pues bueno, obviamente también a través de operaciones intercompañía en México se puede dar el caso en el que se merme la base gravable total a través de estas operaciones con el mismo grupo, y entonces obviamente lo que se está buscando aquí es que sin importar la residencia fiscal de las partes relacionadas, se documente tanto extranjeras como nacionales y se aplique el mismo tratamiento, es decir, tendrán que llevar un análisis funcional detallado, incluyendo funciones, activos y riesgos, y además tendrán que incluir también pues, un análisis económico con la aplicación de uno de los métodos de la ley, con los ajustes correspondientes, con la selección de un indicador de nivel de utilidad. Esto es muy importante porque ahora sí ya no hay duda de si tengo o no tengo que documentar las operaciones nacionales. Sí, las tienes que documentar también, y sí, tienes que tener un estudio de precios de transferencia.
Correcto, yo creo que, digo, ya era un criterio que obviamente tenía durante muchos años la autoridad, pero que la ley permitía interpretarlo, ¿no? Ahora sí están haciendo justamente este tipo de ajustes en esta reforma ya aprobada, pues para decir, no señores, esto aplica parejo para todos, ¿no? Que es parejo para todos. Pues ni hablar, son parte de lo que ha hecho la autoridad. Otro cambio que puede ser bastante importante y que pudiese tener un efecto relevante en cuanto a las mediciones que se hacen en materia de precios de transferencia es que se deberá considerar la información de las operaciones comparables correspondientes al ejercicio sujeto a análisis. Hasta este año, como viene la disposición, es que se pueden considerar incluso 2 o más ejercicios para efectos de este análisis. Y esto solo se permitirá, esto es que se consideren 2 o más ejercicios, únicamente cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de algún producto del contribuyente cubran más de un ejercicio. Obviamente esto se tendrá que soportar y documentar efectivamente para comprobar que el ciclo de negocios o la operación en particular abarca un periodo mayor a un año o que hay alguna situación muy particular que nos lleve a que realmente se deban de tomar más de un año, pero se tiene que justificar adecuadamente. Si no se justifica, la regla general es que solo se pueden tomar las comparables del propio ejercicio sobre la operación que se esté llevando a cabo la medición. Y es que yo creo que esto lo vimos clarísimo en el 2020. Normalmente precios de transferencia, pues si llegabas a utilizar algún periodo compuesto, 3 años, la justificación económica era, bueno, es que estoy diluyendo los picos o valles en el comportamiento económico del comparable para justamente ajustar esa comparabilidad y no mermar esa comparabilidad. Pero llega 2020 y decimos, oye, ahora sí que lo que menos quiero es justamente diluir el efecto del ejercicio fiscal. Si es un ejercicio fiscal difícil, complicado, o un ejercicio fiscal que en algunos sectores fue muy benéfico, pues bueno, entonces hay que reflejar justamente el efecto actual que se está llevando a cabo o que están mostrando los comparables, la industria. Necesito saber si el contribuyente en México, si mi cliente, está efectivamente siguiendo la misma tendencia de comportamiento económico que aquellos comparables. Y entonces, bueno, me parece esto realmente una modificación muy, muy acertada porque vamos a tener que ver realmente ejercicio fiscal del comparable contra el ejercicio fiscal del contribuyente. Y otro cambio importante también tiene que ver con la aplicación del rango intercuartil. Esto de la aplicación del rango intercuartil, pues en muchas ocasiones también generaba mucha confusión, porque a veces, una vez que seleccionabas tus comparables, ponías un rango total de valores de mercado, incluyendo los mínimos y máximos, pues en la lógica de decir, finalmente estos comparables ya han pasado mis criterios de búsqueda y de selección, entonces pongo todos, ¿no? Ya se encontraba en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta la aplicación del rango intercuartil, que no es otra cosa más que una medida estadística que se utiliza para mostrar de forma más ordenada las observaciones de los comparables. Pero ahora, pues ya se incorpora igual de manera explícita que tenemos que utilizar esos rangos intercuartiles al momento de elaborar la comparabilidad. Por lo tanto, si ustedes en sus estudios de precios de transferencia siguen observando los mínimos y máximos, es posible que ahí haya un cuestionamiento de parte de la autoridad fiscal porque necesariamente tendremos que convertir esos rangos totales en rangos intercuartiles que lo único que hacen es acotar el espacio. Simplemente acotar el espacio entre los comparables, hacer una campana estadística y con eso será suficiente. Sí, te digo, la verdad es que es otra, igual, simplemente la autoridad está trabajando en limitar, hay puertas que estaban abiertas, que obviamente este era su criterio también, de usar rango intercuartil, simplemente ya lo pone expresamente en la ley para limitar este tipo de interpretaciones. En línea con la eliminación de la distinción entre partes relacionadas extranjeras y nacionales, pues obviamente también tenemos la obligación de presentar el famoso anexo 9 de operaciones con partes relacionadas. Derivado justamente de esta limitación, resulta que esta declaración, entonces también ya se tendrán que reportar tanto las operaciones realizadas con partes relacionadas del extranjero como nacionales. Recuerden que hasta el día de hoy lo único que se reportaban eran las operaciones con partes relacionadas extranjeras. Entonces el cambio es, ahora vamos a tener que incluir a las partes relacionadas nacionales y se aclara que el plazo para presentar esta declaración será más tardar el 15 de mayo del año siguiente.
Correcto, y justo en línea con esta modificación en fechas, también tenemos que el famoso local file del que hablábamos hace un momento, también deberá de presentarse al 15 de mayo del año siguiente, a diferencia del master file y del country by country, que son las otras dos declaraciones del 76A, que seguirán presentándose el 31 de diciembre del año siguiente. Aquí cabe mencionar, Xóchitl, Fernando, tenemos varias preguntas. Luis Hermenegildo, Ramona, María Teresa nos hacen preguntas similares respecto al tema del anexo 9 y de la ICIF. Comentan si estas obligaciones son para los estudios del 2021 a presentarse en 2022 o corresponden al 2022 a presentarse en 2023. Sí, es un tema que la verdad ha tenido muchísima controversia, sinceramente. Digo, lo hemos platicado con varios colegas en el colegio. Digo, yo creo que existen elementos para interpretar que esto tendría que ser aplicable a las declaraciones del 2022, esto es que se presentan hasta 2023. Sin embargo, en algunos foros o en algunos lugares, realmente el criterio que inicialmente está expresando la autoridad fiscal es que sí tendrían que ser aplicables estos plazos a la presentación de las declaraciones del 2021. Sin embargo, insisto, habrá que analizarlo. Yo, sinceramente, personalmente, creo que sí hay elementos para soportar que la obligación tendrá que ser aplicable a las declaraciones del 2022 que se presentan en 2023. Porque inclusive estaríamos hablando de un tema de retroactividad, lo cual sabemos que no aplica en este caso de las reformas fiscales. Exactamente. Estamos viendo que está vigente a partir del 1 de enero del 2022 y en principio a partir de ahí traería las nuevas obligaciones. Sí, efectivamente. Ahí la discusión básicamente es que es una norma de procedimiento, ¿no? En cuanto al tema de retroactividad, eso es lo interesante del análisis, ¿no? Pero completamente de acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Xóchitl. Pues en la siguiente lámina le cedo la palabra a nuestro socio Esteban Estrada. Esteban nos va a platicar acerca de los cambios más relevantes en materia de maquiladoras. Adelante, Esteban. Sí, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, Oscar, y buen día a todos nuestros asistentes. Sean bienvenidos. Y sí, les platico un poco de los cambios en cuanto al régimen de maquiladoras. Básicamente dos cambios que consideramos muy importantes, ¿verdad? El primero es que se elimina la opción de solicitar un APA. Como ustedes recordarán, antes existía la opción de presentar o solicitar un acuerdo de precios anticipados o bien optar por la mecánica de utilizar el Safe Harbor. Ahora ya a partir del 2022 se va a eliminar la opción de solicitar un acuerdo de precios anticipados. ¿Qué decía la exposición de motivos? Que muy pocas empresas maquiladoras lo aplicaban. Y como sabemos es un trámite pues bastante complicado y es un proceso muy largo de revisión. La realidad de las cosas es que la autoridad no tenía el personal suficiente, o esa es otra de las posibles situaciones que detonaron este cambio, ¿verdad? Que no había personal suficiente para la revisión y el análisis de este tipo de asuntos, que son asuntos muy especializados, ¿verdad? Y se necesita personal muy capacitado. Y pues también están los acuerdos con nuestro país del norte, ¿verdad? Con Estados Unidos, que actualmente los acuerdos que se tienen ya firmados son hasta el 2019, 2020 y 2021, todavía están en revisión, así que pues también todo eso retrasa mucho el proceso, ¿verdad? de poder aplicar un APA. Ahora, pues a partir de 2022 nos dejan con solo la posibilidad de aplicar la mecánica de las reglas que conocemos como el Safe Harbor. Estas reglas están establecidas en el artículo 182. La fracción 1 es para hacer el cálculo en base a un promedio de activos y la fracción 2 es para hacer el cálculo en base a nuestros costos y gastos. Y ahorita más adelante les voy a poner un breve ejemplo, ¿verdad? Otro de los cambios importantes es en cuanto a la declaración informativa DIEMSE. En este sentido, se modifica un poco la regla debido a que otra vez la autoridad, haciendo sus análisis, determinó que muy pocas empresas lo están presentando
o muchas lo presentan sin información o con datos incorrectos. Entonces, a partir de este año es obligatorio presentar la DIEMSE. Si no se presenta la DIEMSE, ¿qué pasa? Ya no se podrán aplicar la opción del artículo 182. Esto significa que no podrás aplicar la mecánica para determinar la utilidad que le aplique a las maquiladoras. ¿Qué puede suceder aquí? Que pues tendrías que aplicar la mecánica de una empresa nacional, o inclusive pudieran determinarnos un establecimiento permanente por las operaciones realizadas con nuestra parte relacionada. Así que sí es muy importante cumplir con esta disposición de presentar la declaración informativa DIEMSE, que esta se presenta en el mes de junio del año que corresponda, ¿verdad? Obviamente también si no se presenta la declaración informativa, pues va a llevar una sanción de por medio, que también para eso modificaron el artículo en el Código Fiscal de la Federación. Si nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo se manejaba más o menos el cálculo del APA y el cálculo del Safe Harbor. En la primera columna vemos las cifras relacionadas con el APA. Esos 500 millones es el promedio de los costos y gastos muy general, ¿verdad? de una maquiladora que obtuvo en un ejercicio. A ese se le aplica el porcentaje de utilidad o el markup, que también lo conocemos algunos. Aquí en el ejemplo estoy poniendo el 4%. Este porcentaje puede variar dependiendo de la resolución de cada empresa, de acuerdo a su actividad. Ya sobre ese porcentaje se determina la utilidad fiscal y a eso se le aplica la tasa del ISR. Para el cálculo del Safe Harbor, tenemos que hacer dos cálculos simultáneos. Uno es en base a los costos y gastos. A nuestros costos y gastos del ejercicio se le aplica el 6.5%. Eso nos da la utilidad del ejercicio y se le aplica el 30% de la tasa para llegar al ISR. En el caso del promedio de los activos, pues ahí tenemos que incluir activos financieros, activos fijos nacionales o extranjeros, a todo ese conjunto, los inventarios también de los extranjeros, a ese conjunto o a ese promedio de activos se le aplica el 6.9 según la fracción 2 del artículo 182 para determinar nuestra utilidad fiscal, y ya sobre la tasa del ISR llegamos al impuesto. ¿Qué pasa aquí? En estos dos cálculos debemos de aplicar el que resulte mayor. En este caso, en el ejemplo, pues, como vemos, el mayor es el 6.9 de los activos. En nuestra experiencia, regularmente las empresas que aplicaban el APA determinaban su mayor impuesto determinado en base al promedio de activos, porque son empresas que regularmente son muy grandes y tienen activos muy costosos o tienen muchos activos, ¿va? Entonces, en nuestra experiencia, el APA regularmente lo aplicaban empresas con muchos activos o muy grandes. Entonces, como ven en este ejemplo, pues sí pudiera resultar una diferencia muy grande en cuanto al ISR a determinar en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, como podrás observar, Oscar, esto es más o menos el impacto que tendría una maquiladora con estos cambios para el ejercicio 2022. Gracias, Esteban. ¿Qué nos recomendarías a nosotros y a todos los participantes respecto a este efecto de cancelación del APA? Sí, claro. Creo que la primera situación que podemos hacer es hacer proyecciones de cómo quedaría nuestro impuesto si lo hacemos en base a las reglas del Safe Harbor. Creo que ya deberíamos estar haciendo estas proyecciones en el ejercicio 2021 para más o menos medir el impacto de cómo sería el resultado para cuando ya lo debamos aplicar en el 2022, ¿verdad? Después, pues, obviamente, hacer comparaciones contra los resultados que tenemos del APA que habíamos venido aplicando año con año las empresas que lo utilizaban, ¿verdad? Entonces, creo que ya con eso nos vamos a dar una idea de cuál va a ser el diferencial o el impacto que vamos a tener en el impuesto del ejercicio. ¿Qué va a pasar con los APAs del 2020 y 2021? Pues creo que en base a estas proyecciones
pudiéramos tomar decisiones de si en estos ejercicios ya nos vamos al Safe Harbor o seguimos con el APA, de acuerdo a los resultados obtenidos, porque como sabrán ahorita, según el portal del SAT, estos ejercicios 2020 y 2021 todavía están en revisión los convenios con los acuerdos que se pactan con Estados Unidos. Así que creo que por ese lado todavía pudiéramos hacer algo de comparativos de 2020 y 2021 y tomar decisiones. Y pues obviamente también podemos revisar alternativas para eficientar el impacto del ISR en próximos ejercicios. Creo que por ahí se pudieran hacer ciertos estudios o diagnósticos para ver qué podemos hacer en el siguiente año. Muchas gracias, Esteban. Otro de los temas importantes que vamos a comentarles respecto a las reestructuraciones corporativas. También hubo cambios relevantes. Recordemos que las reestructuraciones corporativas, en términos generales, es la opción que nos permite la ley para enajenar las acciones a costo fiscal. Aquí le cedo la palabra a Armando Águila para que nos platique acerca de estas reestructuraciones y otros cambios en materia de pagos al extranjero. Adelante, Armando. Gracias, Oscar. Buen día a todos. Sí, en el tema de las reestructuraciones corporativas, hay un tema importante, dos temas importantes básicamente que fueron aprobadas, que realmente no cambiaron la iniciativa, que una de ellas es que esta autorización para enajenar las acciones a costo fiscal pues, operará únicamente para empresas que se refieran que sean residentes en México. Y por supuesto que permanezcan a un mismo grupo. Ese es el primer cambio que se establece. La iniciativa destaca ese cambio porque para efectos de evitar que bueno, la base gravable o el gravamen no se entere. El otro tema importante también, siguiendo con un punto de la famosa razón de negocios, es incorporada a este artículo 24 de la Ley de Impuesto a la Renta, que deberá la reestructura tener razón de negocios. En caso de que no sea así o bien no se cumplan los requisitos que establece todo el artículo, se considerará que quedará sin efectos la autorización y en consecuencia deberá cubrirse el impuesto, obviamente como si hubiese a un precio, como si hubiese sido entre partes independientes. Entonces, aquí el punto interesante es la razón de negocios, que se incorpora a este artículo, que como lo hemos visto en términos fiscales, pues no está del todo, pues digamos, muy bien en el concepto, sino simplemente SAT ha mencionado que se refiere a la esencia económica que siga la operación, que persiga la operación. Algo también interesante dentro de ese mismo artículo es adicionan nuevos elementos que deberá contener el dictamen que emita el control público para este tema el control público inscrito para este tema de autorizaciones, tales como el valor contable de las acciones al momento de la autorización, el organigrama del grupo, porcentajes de participación, tenencia accionaria directa o indirecta antes y después de la reestructura. O sea, son datos muy sensibles que, por supuesto, tienen todo el camino a que el SAT tenga toda la información y ver y perseguir o verificar esa razón de negocio, ¿no? Segmentos de las empresas, los giros comerciales, segmentos del negocio, cómo está dividido todo el grupo. Y, por supuesto, que también certifique que consolidan estados financieros. Todo el grupo, ¿no? De acuerdo a la normatividad financiera. Destaca también el tema de que en la solicitud debe señalarse las operaciones relevantes de los 5 ejercicios inmediatos anteriores y también tendrá también otro candado que incorpora el artículo es que deberá manifestar la sociedad la sociedad que adquiere, que también deberá informar cualquier operación relevante que suceda en los 5 ejercicios inmediatos posteriores. Entonces aquí tenemos un tema de las solicitudes anteriores y en el tema de continuidad en las posteriores para efectos de que se sigan cumpliendo los requisitos y continúe obviamente vigente esta autorización. Entonces habrá que estar muy pendiente.
Y el tema de operaciones relevantes, aquí sí lo incorporan en este artículo, incorporan qué se considera una operación relevante. Entonces destacan, por ejemplo, la transmisión de propiedad, disfrute o uso de las acciones o los derechos de voto o de veto de las decisiones de la sociedad emisora, disminución o aumento en un más del 30% del capital contable respecto de lo que manifestó el contador público entonces, en su dictamen. Los cambios de residencia fiscal también, por supuesto. Digamos que todo este tipo de operaciones relevantes mencionan 8 el artículo. Habrá que estar muy pendientes sobre este tema porque esto, de no cumplirse, pues llegaría al tema de que pudieran revocar la autorización, ¿no? Entonces sí es muy importante sobre el tema pues, de que se cumplan en realidad todos los requisitos, disminuciones de capital, también aumentos de capital, tomando como base siempre el capital que se tenía al momento de la autorización. Entonces esto, la verdad es que sí hay que estar muy, muy pendientes de las operaciones relevantes. Esto en cuanto a la reestructura, ¿no?, de las corporativas. En el siguiente lámina también vemos el tema digamos, se formaliza el tema de adquisición de bienes inmuebles en el caso de residentes en el extranjero, que básicamente es con la finalidad de hacer efectiva la recaudación, que normalmente que está señalado en el 160 del impuesto a la renta, cuando el residente en el extranjero sin asiento permanente, o cuando teniéndolo no se atribuye a si la autoridad practica un avalúo en el tema de sus facultades y excede en más de un 10%, la diferencia se considerará ingreso del residente en el extranjero. Entonces, aquí ya se establece muy claro, si existe esa diferencia, habrá un ingreso que deberá tomarse en cuenta como parte de la adquisición del inmueble, como un ingreso de residente en el extranjero. Otro tema también importante es el aviso de la enajenación de acciones. Actualmente, como saben, el artículo 161 establece que debe aplicarse el 25% de retención sobre el monto de la operación y que la retención deberá efectuarse por el adquiriente si es que es residente mexicano o tenga establecimiento permanente. En caso contrario, pues el residente del extranjero deberá cumplir. Sin embargo, la autoridad fiscal normalmente o no tiene esta información, entonces lo que establecen es que ahora está la obligación a la sociedad emisora para efectos de que haga el aviso de enajenación de acciones. Entonces, esta también vuelve un tema pues de que si no lo presento, pues me vuelvo obligado solidario con el impuesto, ¿no? Entonces, esto deberemos también, menciona ahí que deberemos de esperar unas reglas de carácter general para este aviso, ¿no? Y el tema del representante legal del residente en el extranjero realmente es básicamente que el residente en el extranjero deberá asumir la responsabilidad voluntariamente, en caso de que sea el obligado solidario, y que pues obviamente no excederá de la contribución, y obviamente que deberá contar con bienes suficientes, porque luego aquí, pues la verdad es que luego adquieren esa propiedad y no tienen bienes para cubrir realmente el impuesto. Esto es básicamente lo que es residencia en el extranjero. Muchas gracias, Armando. Aquí vale la pena resaltar el tema de razón de negocios. Como lo mencionabas, existen modificaciones en varias disposiciones respecto al tema de razón de negocios. Hacen referencia a la misma. Y simplemente comentarles que en nuestro webinar de la siguiente semana, el 16 de noviembre, donde abarcaremos los temas de Código Fiscal de la Federación, estaremos analizando de manera detallada el término de razón de negocios y su alcance. Muy bien, continuando con esta presentación de impuesto sobre la renta, a continuación, en la siguiente lámina vamos a platicarles 2 de las reformas en materia de deducciones. La primera respecto a las cuentas incobrables y la siguiente en materia de capitalización delgada. En esta primera de cuentas incobrables, Armando, ¿qué nos podrías platicar? Básicamente aquí es interesante el cambio porque la propuesta, la iniciativa menciona que pareciera que el simple hecho de presentar una demanda, con eso se cumplía el requisito. Y la autoridad como que ve que no se hacen los esfuerzos suficientes o no se demuestran los esfuerzos suficientes para verificar que efectivamente agotaste todas las formas de poder intentar recuperar el crédito. Entonces, ahora pues ya no queda con la simple
presentación de la demanda, ¿no? Que era un tema que el SAT argumenta que hay un abuso en este sentido y que solo presentas una demanda y se acabó y con eso es deducible. Entonces ahora agregan un tema interesante que es que también debemos obtener la resolución definitiva emitida por autoridad competente en la que demuestres haber agotado las gestiones de cobro o en su caso que fue imposible la ejecución de la resolución. Esto también sería interesante por los conceptos que mencionan, resolución definitiva, y pudiera haber temas diferentes en cuanto a no, ¿por qué no usaron la palabra sentencia definitiva? O no sé si están refiriendo ahí, lo podríamos, lo hemos comentado con los abogados, si hubiera un tema de concepto o realmente qué quisieron decir con resolución definitiva. Pero obviamente esto agrega nuevos requisitos a las deducciones, por lo tanto deberíamos cumplir con este nuevo requisito para efectos de estos créditos superiores a las 30.000 unidades. Muchas gracias, Armando. En materia de capitalización delgada, ¿qué nos puedes platicar, Fer? Claro que sí, con todo gusto. La verdad es que hay algunos cambios, yo creo que bastante interesantes. Digo, aquí nada más como antecedente, si bien recuerdan, como regla general, la ley del impuesto de la renta establece que no van a ser deducibles los intereses que deriven de las deudas que tenga el contribuyente que excedan el triple de su capital contable y que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Para hacer la determinación de los intereses que en su caso no son deducibles, la ley también establece una opción. Esta opción consiste que en vez de considerar el capital contable, se consideren los saldos de la CUCA y de la CUFIN. Esto es un tipo capital fiscal, ¿no? Como le hemos llamado. Esta opción, como establece la ley, es aplicable si se toma durante un periodo mínimo de 5 años. La modificación que se hace para el 2022 es que a esta cuenta fiscal de capital, además de la CUCA y el saldo de la CUFIN y CUFIN-RE, ahora también se le tendrá que incorporar el saldo de las pérdidas fiscales que se tengan pendientes a amortizar y que no se hayan aplicado obviamente en la determinación del resultado fiscal. Esto, pues básicamente es para hacer congruente efectivamente el capital contable con el capital fiscal, ¿no? En el capital contable, pues en términos generales tenemos el capital contribuido, utilidades y pérdidas, ¿no? Entonces esto simplemente se hace congruente también con el capital fiscal para incluir la CUCA, que es el capital contribuido, la CUFIN, que son las utilidades, y obviamente las pérdidas. Con eso ya se crea de alguna manera esta congruencia. Obviamente, pues esto se va a tener que ser analizado por las empresas, principalmente que ya habían tomado esta opción de utilizar el capital fiscal para determinar los posibles efectos que se tendrían de incorporar ahora las pérdidas fiscales para determinar en su caso la parte de los intereses que deban de considerarse como no deducibles. Asimismo, como parte de las reglas que se incorporan, es que si se toma esta opción de considerar el capital contable, pero no es congruente, el capital fiscal, pero no es congruente con el capital contable. Esto es, si la diferencia entre el capital fiscal y el capital contable es mayor en un 20%, inicialmente no se podría aplicar esta opción de considerar el capital fiscal. Sin embargo, se da la alternativa o la posibilidad de que si se puede explicar la razón de negocios que genera esa diferencia y además queda debidamente documentada, en ese caso sí se podrá considerar esta opción de aplicar el capital fiscal. Otro de los cambios importantes es en el caso de las UFOMES. Aquí actualmente la ley señala... Perdón, Fer, lo que pasa es que nos quedamos en la lámina de cuentas incobrables. Alfonso, no sé si puedan pasar a la siguiente, por favor. Disculpa la interrupción. Adelante, Fernando. Sí, no te preocupes. Les comentaba que aquí, si recuerdan, actualmente lo que señala la ley del impuesto sobre la renta es que no se van a incluir dentro de las deudas que devengan interés a cargo las contraídas por los integrantes del sistema financiero. Y como parte del sistema financiero, pues están las UFOMES no reguladas. El cambio que se está haciendo para el 2022 es que se elimina justamente esta facilidad en el caso de aquellas deudas que se hubieran contraído por las UFOMES
obviamente en relación con la consecución de su objeto social, y siempre y cuando realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas. ¿Qué está haciendo la autoridad? Pues lo que observó la autoridad es que en muchas de las ocasiones se creó una SOFON en grupos internacionales justamente para evitar caer en el supuesto directamente de capitalización delgada a través de la interposición justamente de una SOFON no regulada, que como calificaba en el sistema financiero, pues no tenía la obligación de incluir las deudas contraídas con sus partes relacionadas. Se elimina esta facilidad. Entonces, será importante evaluar en el caso de aquellas SOFOMES no reguladas que se ubiquen en este supuesto, pues cuáles son los posibles efectos y los pasos a seguir para disminuir el impacto, que podría ser muy importante. De igual manera, en el caso de deudas contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica, las mismas se podrán excluir de la determinación de este procedimiento los intereses no deducibles, siempre y cuando sea el titular del documento, el que adquiera las deudas, sea el titular del documento expedido por la autoridad competente conforme a la ley de la materia, con lo cual se pueda acreditar que efectivamente este contribuyente cuenta con los elementos propios para realizar este tipo de actividades. Digo, en este caso también se tiene que demostrar esta situación de que efectivamente sea el titular el que está llevando a cabo la operación y que tiene las deudas y que tenga la autorización expedida por la autoridad competente. Gracias, Fer. Aquí una de las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes es, en materia de la SOFON, ¿tú recomiendas que se ponga a interponer algún medio de defensa? Yo he comentado este tema con algunos abogados. Inicialmente, los comentarios que se han tenido es que sí es un posible camino a evaluar y pues hay que hacerlo, ¿no? La verdad es que, insisto, el efecto puede ser bastante significativo y efectivamente es un tema que se tendrá que ver con los abogados. Muchas gracias, Fer. En la siguiente lámina podemos platicar el tema del régimen de confianza para personas físicas, posteriormente el régimen de confianza para personas morales. Recordemos que esos dos regímenes vienen a sustituir aquellos como son los agapes, el tema de otros regímenes, principalmente para pequeños contribuyentes. Como bien lo señala en la propuesta del Ejecutivo, pues esto lo que busca es simplificar el pago de los impuestos y principalmente atraer a aquellos contribuyentes que no están en la formalidad. Veamos qué nos platica Jaime, por favor, respecto al tema de régimen de confianza de personas físicas. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Bueno, lo primero es que sí pasó, es decir, sí lo aprobaron. Finalmente este régimen busca incorporar a toda esta gente que corresponde, digamos, a los causantes menores de este país. Aplica a los que se dediquen a las actividades empresariales. Hay que poner atención porque vale la pena ver algunas precisiones. Actividades empresariales, profesionales, incluso el otorgamiento de uso temporal de bienes. Siempre que no rebasen de 3.5 millones de pesos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Por un transitorio nos precisa que el año que debemos de voltear a ver no será el 2020 ni el 2021. Tenemos que voltear a ver a los facturados en el 2019. Esto hace que entonces, para este primer ejercicio de 2022, el contribuyente que realice estas actividades, pues volteará entonces al ejercicio 2019. Decía yo que aplica incluso a los profesionistas, sí, a una persona que esté tributando por el régimen de honorarios e incluso a una persona que tenga ingresos por el arrendamiento. Entonces, hoy tenemos dos alternativas para los arrendadores de bienes muebles. Uno, el régimen como tal de arrendadores, donde existe aquella deducción ciega, y otro, el régimen simplificado de confianza. También pudieran optar algunos, los que sí les aplique este régimen. Podemos obtener ingresos del régimen de confianza y además ingresos por salarios y por intereses. El SAT ha venido estableciendo que será un robot o un algoritmo el que le va a
determinar los ingresos y por tanto los impuestos a los contribuyentes que estén en este régimen. Aquí habrá que preguntarnos entonces si la confianza es del SAT hacia los contribuyentes o si son los contribuyentes los que deben de confiar en que el SAT esté proporcionándoles de manera correcta los ingresos. Incluso resulta polémico si violentamos o se está violentando la autodeterminación que tiene derecho el contribuyente de calcular sus impuestos, ya que será el SAT el que los calcule de manera automática. Le damos a la que sigue, por favor. Este régimen de confianza, esto es lo que busca o son sus beneficios, es incorporar a los contribuyentes, no presentar declaraciones informativas, hay un cumplimiento instantáneo de obligaciones y una interesante es la no presentación de contabilidad electrónica, que es donde se ha venido argumentando por parte de la autoridad que no se requieren contadores para los que decidan tributar en este régimen. Continuamos. Estas son las personas que no podrían tributar en este régimen. Llama la atención que elimina, además de los que sean socios o los que tengan operaciones con residentes en el extranjero o regímenes preferentes, a los que obtengan ingresos por honorarios al consejo o honorarios preponderantes. Entonces, si yo quisiera verme beneficiado o le encuentro beneficio a este régimen simplificado de confianza, tendríamos que abandonar este régimen de honorarios preponderantes prestados a un prestatario preponderantemente y migrar a el régimen de emisión de comprobantes directamente de recibos de honorarios. Una más. Ahí queda la duda entonces si nos aplica o no. Una más, por favor. Para el régimen simplificado de confianza se les están incorporando también a los agapes, a estos agricultores, ganaderos, pesqueros y silvicultores de personas físicas que recordarán gozaban de una exención de 40 UMAS anuales, alrededor de 1.308.000 pesos, y ahora se verán incluidos en este régimen teniendo una exención de hasta 900.000 pesos anuales. Hay que precisar que se deben de dedicar exclusivamente a estas actividades. Y bueno, en caso de que se rebase, a partir de del 901.000, comenzaremos a pagar el impuesto sobre la renta que corresponda de este régimen. Una más. Esta es la tabla que se contempla. Hay una tabla mensual y una tabla anual. El pago provisional se hace sobre aplicando esta tabla mensual sobre los ingresos efectivamente cobrados. Y cuando lleguemos a la declaración anual, bueno, allá se hará el ajuste correspondiente. La tasa máxima es de hasta 2.5%. ¿La que sigue? Un ejemplo es este. Pensemos que alguien que percibe 100,000 pesos en el mes le correspondería una tasa del 1.5, esto es sin considerar IVA, y el ISR causado sería de apenas 1,500 pesos. Si una persona en un ejercicio recibe 2,850,000, la tasa que le correspondería sería del 2%, vamos a suponer que serían 57,000 pesos, tendría derecho a disminuir las retenciones que les hagan las personas morales y los pagos mensuales que también yo hubiese efectuado durante el ejercicio. De suerte tal que la declaración anual podría resultar con una cantidad a cargo o una cantidad a favor. ¿Una más? Nos vamos a preguntar, ¿y el IVA? Es decir, ya dijimos que no hay que llevar contabilidad, pero ¿habría que llevarla para efectos de IVA? Pues no se precisa y tampoco no se omite, de suerte tal que habría que preguntarle a la propia ley del IVA y sí tendríamos que llevar algún control en donde precisamente tengamos un desglose de las obligaciones o de los FDIs que de esto se deriven para efectuar el acreditamiento de IVA. En mi opinión no está prohibido, de suerte tal que sí podríamos efectuar acreditamientos como se hace, por ejemplo, en el régimen de arrendamiento. ¿Una más? Las obligaciones que tienen es, pues ya saben, las que comúnmente se establece para los que tributen en cualquier régimen, es estar inscritos, contar con firma electrónica, con su buzón tributario, emitir CFDIs y, ojo, obtener el CFDI de los gastos e inversiones que amparen todas sus adquisiciones. Oye, pero no lo requiero, el pago provisional se calcula sobre ingresos cobrados. Sí, sin embargo, habrá que tener los comprobantes que amparen, por ejemplo, la legal posesión de aquello que estoy vendiendo.
Debo expedir entonces también y entregar CFDIs por las operaciones que yo realizo y presentar cada mes, a más tardar el día 17 de cada mes, un pago provisional y una declaración anual que será en el mes de abril. Y sí, en caso de tener empleados, estoy obligado a pagar PTU. Si yo tributo en el régimen simplificado de confianza y tengo trabajadores, hay que calcular el PTU. Para el cálculo del PTU, a pesar de no requerir contador, serán ingresos cobrados menos los comprobantes fiscales que tengamos de las adquisiciones y de los gastos para determinar una nueva base a la que le aplicaremos la tasa del 10% y con ello determinar así el PTU a repartir. Una más. Este régimen de confianza tiene algunas otras situaciones que se presentan. Por ejemplo, si nosotros dejamos de presentar oportunamente las declaraciones, podremos ser excluidos del régimen de confianza y no nos permitiría en esta situación regresar a este régimen. Si yo lo pierdo por incumplimiento, el régimen, no podré regresar. Las personas morales, entonces, que tengan operaciones con los reciclos, sí deberán retener el 1.25% sobre el monto de los pagos. Esto debería venir precisado en el comprobante o, en su caso, la persona moral emitirnos la constancia que corresponda. Para aquellos contribuyentes que estén actualmente tributando en el régimen de incorporación fiscal o que estén tributando en el régimen de actividad empresarial, profesional o arrendador y quieran migrar a este régimen simplificado de confianza y tuviesen saldos a favor de impuestos, tienen solo 6 meses a partir del mes de enero, de enero a junio, para solicitarlos en devolución a la autoridad. ¿Por qué nos dieron 6 meses? Pues no lo sé, así viene previsto y lo importante es que debemos de tramitarlos en ese periodo. Se modifica también el Código Fiscal de la Federación para precisarnos que aquellas empresas que pretendan ocultar relaciones laborales con los trabajadores y los inviten a que se registren en el régimen simplificado de confianza cuando en realidad se trata de empleados, pudiéramos caer en temas de delito o de defraudación fiscal. Una más. ¿Qué pasa con el régimen de incorporación fiscal? Bueno, puede extenderse su vigencia, es decir, aquellos que venían tributando en el régimen de incorporación fiscal y que deberán abandonarlo, pues migran al régimen simplificado. Sin embargo, si yo estaba en el régimen de incorporación fiscal registrado en el SAT de agosto del 2020 hacia atrás, 2021 hacia atrás, podré continuar con las reglas que resultaban aplicables al RIF, aun cuando este régimen para efectos de impuestos sobre la renta ya no exista. De suerte tal que hay un transitorio que permite prolongar la vida o vigencia del régimen de incorporación fiscal y podré continuar tributando hasta llegar a los 10 años que se preveían en ese régimen. Para ello, si elijo esa alternativa, una vez que hagamos los cálculos, si nos conviene quedarnos o no, deberá presentarse un aviso a más tardar el 31 de enero de 2022. La pregunta es, oye, ¿y el SAT me va a cambiar en automático al régimen de confianza? Sí, así será, a menos que yo le anuncie que quiero seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal. Oye, y yo si yo venían como arrendador o como actividad empresarial o como profesionista en esos capítulos y quiero migrar al régimen simplificado de confianza, ¿debo presentar aviso? Sí, antes del 31 de enero. Para los que decidan continuar tributando en el régimen de incorporación fiscal, continuarán los beneficios de exención, el esquema pues previsto en materia de estímulos que existe de IVA y de IEPS. De suerte tal que esos también, a pesar de que ya no existan, continuarán para el RIF si decidimos seguir tributando en ello. En ese sentido, en materia de IVA y en materia de impuesto especial sobre producción y servicios, se realizan en estas dos leyes, en estos dos ordenamientos fiscales, se realizan los ajustes para eliminar todas aquellas referencias que se hacían al régimen de incorporación fiscal, porque ya no existe. A partir del 1 de enero ya no existe, solo por transitorios y para aquellos que elijan esta alternativa. ¿Cómo ves, Oscar? Pues muy interesante. ¿Cuál sería tu conclusión, Jaime, respecto a este régimen? ¿Conviene, no conviene?
¿Qué pasa? Habría que analizarlo desde mi punto de vista. Creo que sí es una buena alternativa. Sí es, Oscar, una buena alternativa para muchos, sobre todo en tratándose de, no sé, aquellos contribuyentes que obtienen ingresos por arrendamiento y que reúnan las posibilidades de tributar en este régimen. Recordemos que en el régimen de arrendamiento era ingreso obtenido menos deducción ciega, obtenía la base y aplicaba la tasa, de suerte tal que mi tasa efectiva, en el caso de contribuyentes con altos ingresos, mi tasa efectiva máxima sería del 22.5%. Mientras que si me mudo a este régimen, cuando quepa la posibilidad de así poder hacerlo, mi tasa máxima será del 2.5%. Es decir, hay 20 puntos de diferencia. Una persona, pues, que obtenga, no sé, 1 millón de pesos, pagaría una tasa en el régimen de arrendamiento o un impuesto de 225,000, mientras que por tributar en este solo pagaría 22,500. Sin duda, es una alternativa muy viable para estas personas, incluso para los que reciban ingresos por honorarios que permitan o exista la posibilidad de que tributen en este régimen. Sí los invito a que lo revisen con su asesor y elegirlo, porque sí es una buena alternativa. Muchas gracias, Jaime. Pasando al otro régimen de incorporación fiscal para personas morales. Este caso, ¿nos puedes platicar, Alejandro, cuáles son los puntos más relevantes, por favor? Buen día, Oscar. Buen día a todos. Claro que sí, Oscar. Mira, continuando con lo que ya comentaba Jaime, pues bueno, viene el régimen simplificado de confianza para personas morales, un régimen que viene prácticamente a sustituir el de la opción de acumulación de ingresos para personas morales, únicamente ampliando el rango de ingresos obtenidos. ¿Cuál fue la justificación para este régimen? Pues promover la actividad económica mediante un esquema que facilite el cumplimiento fiscal. Es decir, iba enfocado a pequeños comerciantes, donde primeramente en el régimen que teníamos el tope era hasta 5 millones, hoy se aumenta a 35 millones. ¿Cómo aplica este régimen de confianza? Únicamente aplica a personas morales constituidas por personas físicas. No, ninguna persona moral que tenga otra persona moral como socio deberá cumplir con sus obligaciones en este régimen. Y como lo habíamos comentado ya antes, cuyos ingresos sean de 35 millones hasta 35 millones en el ejercicio. O bien, cuando se inicien actividades que estimen que esos ingresos no van a exceder de 35 millones de pesos. Siguiente lámina, por favor. Ok, ¿cuáles son las características de este régimen? Pues básicamente es un régimen como tributan las personas físicas, es decir, acumulación de ingresos efectivamente cobrados, deducciones también igual en base a flujo de efectivo. En cuestión de deducción de inversiones, hay algunos conceptos que las tasas máximas se incrementan. Por ejemplo, el equipo de oficina un 25% anual, el equipo de cómputo un 50%. Es decir, tratan de adelantar estas deducción de inversiones, ¿verdad? Para que lo lleven un poquito más acelerado. Siguiente, por favor. Se supone, o la exposición de motivos decía que las declaraciones de pago y provisional y anual sería precargada. Esto ya lo trataron de hacer con personas físicas, donde no sé si recuerdan, hasta el 2019 prácticamente ya venía precargada la información. No sé por qué el SAT no lo vio viable. Se cargaba, incluso muchas veces aparecían facturas que nosotros ni conocimiento teníamos de ellas, incluso ahí las metíamos. A lo mejor por eso lo quitaron, ¿va? Entonces, en la exposición de motivos prevé esto, supuestamente va a ser precargada. Aquí lo interesante sería, recuerden que tenemos ahí, cada vez que pagamos una factura, pues tenemos que emitir un comprobante de pago, pero pues tenemos hasta el día 10 del siguiente. No sé si va a ser viable sistemáticamente que puedan cargar esta información.
El pago provisional es ingresos cobrados menos deducciones autorizadas, igual por el 30%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando voy a dejar de tributar en este régimen o cuando ya me excedí de los 35 millones? El próximo año voy a empezar a tributar en el régimen general, donde en el primer ejercicio el coeficiente de utilidad nos marca los porcentajes que vienen manifestados en el 58 del código, que son para las utilidades presuntivas. Entonces pudiera traer un margen más alto de lo que realmente traigo en mi actividad. A través de transitorios nos marca que lo que ya acumulemos en el 2021 como régimen general y lo cobremos en el 2022, no lo vamos a acumular. Siguiente lámina, por favor. Esto es muy importante. No pueden tributar en este régimen cuando uno o varios de sus accionistas tengan el control o administración en otras sociedades, es decir, que compartan accionistas, cuando realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación, personas morales con fines no lucrativos, instituciones de crédito, coordinados y los agapes, personas morales. Las sociedades cooperativas de producción. Siguiente, por favor. Sí, te regresas, por favor. Hay algo que precisar aquí. El régimen de confianza de personas morales viene estipulado en el capítulo 12 del título séptimo de la ley de renta, es decir, de los estímulos fiscales. Simplemente que a comparación de la opción de acumulación de ingresos, de este régimen, el de acumulación de ingresos contemplaba la posibilidad de optar por el pago del ISR por ese régimen. Este no, dice que deberán, todas las personas morales que se ubiquen hasta 35 millones de pesos, deberán cumplir con las obligaciones en este régimen. Entonces, ahí hay una fuerte, pues no sé si vamos a través de las sociedades, las sociedades que no son una actividad empresarial, las sociedades civiles, pues una de las principales deducciones autorizadas son los anticipos o rendimientos que se le dan a los participantes en la sociedad. En este régimen no lo está contemplando. Veremos qué pasa. Veremos si tendremos que tributar en este régimen o definitivamente las asociaciones de profesionales contemplan algo con el SAT que a través de miscelánea lo puedan contemplar y no tributar en este régimen. Pues eso es prácticamente, Oscar, lo que contempla. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente reiterarles que todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas. Estamos dando respuesta a la mayoría. Esperemos nos dé tiempo a todas y si no, los invitamos también a mandar las mismas a través de los correos electrónicos que se están poniendo también en ese apartado de preguntas y respuestas y en el chat. Bien, en la siguiente lámina vamos a entrar en materia de IVA. 4 puntos relevantes para con esto cerrar nuestra primer sesión de reformas fiscales. Y aquí nos podrías platicar, Pedro, ¿cuáles son las novedades, por favor? Claro, buenos días a todos. La primera es que se adicionaron 2 supuestos para gravar la tasa de cero ciertas actividades. La primera se refiere a una aclaración que realiza, que ya se incorpora a la ley. El artículo 2A que nos habla de la tasa cero de la ley del IVA mencionaba que están grabados al cero los alimentos y lo que se está aprobando en este momento es que cuando se refiere a alimentos tanto para personas como para animales, con las excepciones que la misma ley establece, ¿no? Que no sean alimentos procesados. Esto ya se venía aplicando, incluso
existe un criterio normativo, el criterio normativo 11 de la ley del IVA, el cual aclaraba esto, que para la autoridad entendían que también aplicaba tasa cero para alimentos para animales. Sin embargo, últimamente habían existido algunas diferencias en los juzgados. Algunos administraciones del SAT pretendían que se refiriera únicamente a alimentos humanos, y lo que están haciendo actualmente, pues para evitar ese tipo de controversias, es ya incorporar al texto de ley, que cuando se refiere a alimentos, es alimentos para humanos y para animales. Y otro punto que proponen para efectos de promover lo que es la protección y la salud de las mujeres es el grabar la tasa cero los productos de higiene femenina. Esto también tiene un sentido de, pues, buscar que se baje el precio de estos productos para, pues, mejorar la salud de las mujeres, ¿no? En cuanto a la importación, se aclara que como requisito para acreditar el IVA en la importación, que la persona que adquiere el bien y que lo importa obtenga el pedimento de importación, pues, a su nombre, que sea quien lo importe, porque actualmente algunos contribuyentes a través de un tercero hacen la importación y por lo tanto se consideraría que al no tener un documento, un pedimento a su nombre, no podrían aplicar ese acreditamiento del IVA. Entonces ya se está agregando como requisito que si tú quieres acreditar el IVA de una importación, obligatoriamente el pedimento de importación tiene que estar a nombre del contribuyente que quiera acreditarlo, ¿no? También se agrega una precisión en cuanto a periodo preparativo. Esto sucede cuando una compañía nueva se incorpora en México, y a partir de que se incorpora y hasta la fecha en que emite y cobra su primer factura, se considera periodo cooperativo. Por todo ese periodo se va a solicitar el IVA bajo dos opciones. Como ustedes saben, una es cuando emitas toda la factura puedes acreditar todo el IVA de tus gastos y compras, o desde el principio de tu incorporación, siempre y cuando presentes cierta información al SAT. Pero una vez que termina ese periodo cooperativo, durante ese cálculo de solicitud de devolución, tú aplicaste un factor de acreditamiento. Normalmente es el 100%, ¿no? Todo el IVA es acreditable. Sin embargo, pudiera haber o existir algún tipo de operaciones que hicieran que ese factor de acreditamiento fuera menor, por lo cual la misma disposición en el artículo 5, fracción 6 de la ley del IVA establece, una vez que termina tu periodo operativo, pasen 12 meses y en ese periodo de 12 meses recalcules cómo quedaría tu factor de acreditamiento y lo compares contra el factor de acreditamiento que utilizaste en tu periodo operativo. Y en su caso, pues hagas los cálculos correspondientes. Bueno, a ese procedimiento lo que está agregando la autoridad es que, para que quede claro para todos, presentes un aviso cuando termine el periodo preparativo. Es decir, desde que te preparaste hasta que cobraste tu primera factura. Cuando cobres tu primera factura tienes que presentar un aviso al SAT. Se va a establecer a través de disposiciones transitorias. Y finalmente, este puede tener impacto sobre todo en aquellos contribuyentes que compran productos en el extranjero y los venden en el extranjero sin entrar al país. Como ustedes saben, existen actos grabados a la tasa del 16%, a la tasa del 0%, exentos, no objeto. Y en este caso lo que están tratando de hacer las autoridades es dividir entre cuáles son grabados al 16 del 0 y cuáles son no grabados, exentos, y están agregando los no objeto. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que tengamos que determinar un factor de acreditamiento para aquellos en nuestro IVA acreditable cuando tengamos compras de bienes y ventas de esos mismos bienes que nunca entraron al país. Algo similar a lo que sucede con las compañías constructoras, ¿no? Que ustedes saben que calculan un factor de acreditamiento, puesto que sus enajenaciones de casas de habitación, en este caso, pues serían exentas de IVA. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, nada muy brevemente, el cálculo que se determina comparable, por ejemplo, en la primera columna de IVA cobrado, ustedes ven un ejemplo en el cual tienes tu IVA cobrado al 640,000 pesos, tu IVA acreditable de 750,000 pesos, y en esa operación tienes un saldo a favor de 110,000. Pero de manera general sucede, a partir de 2022, si resulta que dentro de tus actividades tienes ventas, puedes ver en la primera columna, ventas en el extranjero, o sea, no objeto, que no cobras IVA por ellos, tienes que determinar un factor de acreditamiento. Y ¿cómo lo obtienes? Si nos vamos a la parte inferior,
a las ventas en extranjero, lo divides entre total de ventas, tienes un factor de acreditamiento, en este caso de 77%. Ese 77% lo multiplicas por el total de tu IVA acreditable, que son 750,000, y obtienes que tienes derecho a un IVA acreditable de 576,000 pesos en este ejemplo. Si observan, a pesar que son las mismas cifras, si lo haces en 2021, tiene un saldo a favor de 110,000, pero si lo haces a partir de 2022, tendrás un saldo a cargo de 63,000 pesos. A grosso modo es el efecto. Hay que checar a detalle las posiciones, pero este sería de manera general lo que está buscando la autoridad. Y por mi parte es todo, Oscar, compañeros. Muchas gracias, Pedro. Pues no nos resta más que agradecerles su presencia, reiterarles que el próximo martes 16 de noviembre, de la misma manera a las 10 de la mañana, estaremos iniciando la segunda parte de este evento de reformas fiscales. Abordaremos, como les decía anteriormente, los aspectos más importantes en materia de Código Fiscal de la Federación. Tenemos como invitados abogados muy reconocidos y con ello buscamos hacer un análisis no únicamente fiscal, sino también legal de aquellas disposiciones que han sido modificadas y que están reformadas a partir del 2022. Y bueno, los invitamos, los esperamos y obviamente que se inscriban para efectos de aquellos que todavía no se han registrado. Y reiterarles nuevamente el agradecimiento y ponernos a su disposición para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Con todo gusto seguimos a sus órdenes. Muchas gracias a todos.